Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos al curso virtual de la Institución Educativa Augusto Cardich. Les saluda el licenciado Yeltsin Valdivieso Reyes, encargado del curso de comprensión lectora. Es gratificante una vez más volvernos a encontrar con los alumnos de Élite 1. En tal sentido, los estaré acompañando en todo el transcurso que duren las clases virtuales hasta el retorno a las clases presenciales. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente, estimados estudiantes. El mapa conceptual. Antes, planteémonos algunas preguntas. ¿Consideras importante aprender a elaborar organizadores gráficos? ¿Por qué? A ver, ¿será importante aprender a elaborar organizadores gráficos? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros mediante estos organizadores gráficos podemos organizar información, ¿no? ¿Qué más? Podemos sintetizar información. También podemos jerarquizar información. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a elaborar organizadores gráficos. Entonces, la respuesta sería, respondiendo a la pregunta, sí, porque estos organizadores gráficos me permiten organizar y sintetizar la información. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cuadro sinóptico y mapa conceptual? A ver, aquí vamos a hacer una comparación para entender un poco más sobre estos tipos de organizadores gráficos, ¿no? En este caso, nos vamos a centrar el día de hoy lo que es en el mapa conceptual nada más. Pero hacemos una comparación para ver cuál es la diferencia en cuanto a la estructura, en cuanto a la organización de diferentes organizadores gráficos, ¿no? Entonces, de manera general, entonces un cuadro sinóptico, por ejemplo, utilizan llaves que engloban contenidos, ¿no? Mientras que el mapa conceptual relaciona conceptos de manera más estrecha, ¿no? Pues debe estar explicitada mediante palabras que vinculan las ideas principales con las accesorias y a su vez estas entre sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cuadro sinóptico se une las ideas mediante las llaves, ¿no? En cambio, el mapa conceptual une las ideas mediante las palabras enlace. Entonces, eso vamos a ver durante el transcurso de la clase, esas características. Entonces, ahí está la respuesta a esa pregunta. Bien. Entonces, ahora vamos a explicar primero, de manera detallada, con respecto al concepto, a los elementos, a las características que tiene un mapa conceptual. Comencemos. A ver, conceptualicemos lo que es un mapa conceptual. Habíamos dicho que un mapa conceptual, su nombre mismo lo dice, ¿no? Une conceptos. Entonces, ¿cuál sería el concepto? Es un organizador visual, ¿no? De conceptos relacionados entre sí, en torno a una idea o tema central. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Vamos a, por ejemplo, nosotros trabajar un texto, leemos el texto, ubicamos la idea central o tema central y según eso ya nosotros elaboramos nuestro mapa conceptual. Ahí está el concepto. Las características. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué organiza un mapa conceptual? Organiza conceptos y las jerarquiza, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué es ese término jerarquiza o jerarquizada. Y ahí esto, a nosotros elaborar un mapa conceptual, ¿qué nos facilita? Nos facilita el aprendizaje, ¿no? De algún tema, del concepto. Entonces, organiza conceptos y las jerarquiza. Facilita el aprendizaje. Ahora, veamos cuáles son los elementos de un mapa conceptual. A ver, vamos a tener 4 elementos, ¿no? Primero vamos a tener las ideas o conceptos, en este caso.
están escritos dentro de un recuadro o elipse, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, en un mapa conceptual, los conceptos van a estar dentro de un recuadro o elipse, ¿no? Y estos se van a escribir en mayúscula, por supuesto. Ahora, en cuanto a las líneas que se utilizan líneas, ¿no? Pueden ser inclinadas, verticales u horizontales. Y estos a la vez también unen conceptos. Bien. También tenemos las palabras enlace, por supuesto. Son las palabras que se relacionan o que relacionan conceptos y se escriben en minúscula, ¿no? Escriben en minúscula. Y por último tenemos las proposiciones, que es la unión de dos o más conceptos, ¿no? Entonces, estos 4 elementos vamos a encontrar dentro de un mapa conceptual. Eso hay que tener en cuenta, estudiantes. Bien. A ver, ¿qué más podemos agregar aquí? ¿Cuáles son los pasos para elaborar un mapa conceptual? A ver, ¿cuáles serán los pasos para elaborar un mapa conceptual? Tenemos un texto, nosotros queremos elaborar un mapa conceptual. ¿Qué hacemos primero? Leemos el texto, por supuesto. Luego, subrayamos las ideas más relevantes. Una vez hecho esto, ya nosotros podemos elaborar un listado, ¿no? Por ejemplo, de los conceptos y las palabras clave para nosotros ya poder pasar a elaborar nuestro mapa conceptual. Ubica el concepto principal en el primer nivel, en la parte superior, ¿no? Ahorita vamos a ver con un ejemplo claro ya de mapa conceptual y explicar detalladamente. Luego, utiliza las palabras enlace para relacionar los conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionar los conceptos? Mediante las palabras enlace. ¿Qué más? Coloca en el segundo nivel los subconceptos, ¿no? Los subconceptos. Luego del concepto principal, en el segundo nivel va los subconceptos. Y por último, ubica en el tercer nivel los aspectos específicos. En este caso van las preposiciones, ¿no? Bien, entonces ahí están. ¿Cuántos pasos son? 6, ¿no? Bien, una vez explicado el tema sobre el mapa conceptual, a lo siguiente. Bien, aquí tenemos un texto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a leer el texto primero y vamos a elaborar nuestro mapa conceptual. Entonces, ¿qué habíamos dicho? El primer paso es leer el texto, ¿no? Entonces vamos a subrayar luego las ideas relevantes. Entonces, hacemos lectura. A ver, ustedes síganme. La solidaridad. La solidaridad es una condición del ser humano que complementa las actitudes sociales de un individuo de forma, pues, que cuando una persona es solidaria con los demás, mantiene una naturaleza social en el entorno en el que se desarrolla personalmente. La solidaridad conduce al desarrollo sustentable de los pueblos. Por eso es fundamental que sea empleada en pro de beneficios que puede ofrecer a una determinada causa. Será importante aplicar este valor cuando una persona observa que algún ser querido, ya sean amigos o familiares, tengan algún problema en el que su ayuda o compañía sean un aporte para mejorar en cierto modo la situación. La solidaridad es tan importante que representa la base de muchos valores humanos, como por ejemplo la amistad, el compañerismo, la lealtad, el honor. La solidaridad les permite a las personas sentirse unidas y por consiguiente enlazadas sentimentalmente a esas personas a las que se les brinda apoyo y por supuesto de las que igualmente se recibe lo mismo. Bien, entonces ya hemos hecho la lectura del texto, ahora pasemos a subrayar, ¿no?, las ideas relevantes. Entonces ya nosotros habíamos visto en clases anteriores en cuanto a la estructura, ¿no? Ahí tenemos el título, los párrafos y la fuente, ¿no?, que está al final. Eso también hay que tener en cuenta, chicos de élite. Hay que trabajar textos que tengan fuente. ¿Para qué nos sirve la fuente? Para saber de dónde hemos sacado o extraído la información, ¿no? Bien. Luego, ¿qué hacemos? Subrayamos, como decíamos. A ver, ¿cuál sería aquí el tema central o el concepto principal? Podríamos tomar como referencia esto, ¿no? El título. ¿Qué dice el título? La solidaridad, ¿cierto? Ahora, ¿qué palabra se repite constantemente? La solidaridad, la solidaridad,
la solidaridad. ¿Ve? Entonces, eso podríamos nosotros tomarlo como concepto principal. Entonces, luego de ya nosotros encontrar el concepto principal, ¿qué hacemos luego? Podemos hacer un listado de conceptos. A ver, ¿qué conceptos más podríamos nosotros utilizar para nuestro mapa conceptual? Leemos, ¿no? Dice, la solidaridad es una condición del ser humano. Entonces, acá hay una palabrita que podemos utilizar, condición del ser humano, que complementa las actitudes sociales de un individuo. ¿Qué palabra más podemos subrayar? Dice, la solidaridad conduce al desarrollo sustentable, ¿no?, de los pueblos. Desarrollo. También podemos utilizar ese concepto. O esta es una palabra clave. ¿Qué más? La solidaridad es tan importante. Entonces aquí tenemos. Importante. Podemos utilizar para nuestro mapa conceptual. Ahora, ¿qué más? También habíamos dicho que dentro de los elementos del mapa conceptual están las preposiciones o las proposiciones, ¿no? Entonces aquí a veces se confunde estas dos conceptos. Una proposición, ¿qué es? Una oración, ¿no? Una proposición es una oración afirmativa que se origina entre un concepto y otro. Entonces, vamos a subrayar las proposiciones, ¿no? Entonces, aquí de otro color vamos a hacerlo, a ver, para entender mejor. Por ejemplo, ¿cuál sería? Es una oración, decíamos que son las proposiciones. Es la condición del ser humano, que completa las actitudes sociales de un individuo, ¿ve? Entonces, si estamos viendo, de amarillo están los conceptos, de verde los subconceptos y de celeste están las proposiciones. Ya para ir nosotros ordenando, ¿no?, nuestro nuevo conceptual. Luego tenemos, ¿qué más? ¿Desarrollo de qué? Sustentable de los pueblos, tenemos otra proposición. También, ¿qué dice? Es importante, ¿por qué? Porque representa la base de muchos valores humanos, ¿no? Es otra proposición. Es una oración. Bien. Y así, de esa manera, nosotros podemos ir señalando o subrayando, en este caso, las proposiciones, ¿no? Bien. Entonces, una vez hecho esto, ya nosotros podemos elaborar nuestro mapa conceptual. A ver, según los pasos que hemos mencionado anteriormente, ¿cuál era? Nosotros, una vez leído, subrayado las ideas relevantes, hecho nuestro listado, como hemos hecho ahora, de conceptos y palabras clave, ¿qué hacemos? Ubicamos el concepto principal en el primer nivel, o sea, en la parte superior. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, esto va en la parte superior. ¿Cuál es la palabra o el concepto principal? La solidaridad, ¿no? Entonces, ahí está bien, en la parte superior. Ahora, ¿cómo unimos este concepto principal con los subconceptos? ¿Dónde van los subconceptos? En el segundo nivel, ¿no? Pero utilizamos las líneas. Luego de las líneas podemos utilizar las palabras enlace, ¿no? Entonces, por ejemplo, la solidaridad, ¿qué es la solidaridad? Entonces acá está, ¿no? Es la condición. Entonces, si ustedes observan acá, o si no, vamos a completar y luego explicamos, ¿no?, de manera detallada. Es la condición del ser humano. ¿Ves? ¿Se dan cuenta cómo estamos armando nuestro mapa conceptual? ¿Qué más? Que completa las actitudes sociales. ¿Ve? Luego, el siguiente. ¿Qué concepto más habíamos señalado? Por ejemplo, la solidaridad conduce al desarrollo. Ahí está, de verde. ¿El desarrollo de qué? De los pueblos, ¿no? Y es fundamental que sea empleada en pro de quién? De los beneficios que pueden ofrecer una determinada causa. Luego, seguimos. La solidaridad es importante, ahí está, ¿eh?
que me habían señalado. ¿Por qué? Porque es la base de muchos de los valores humanos, ¿no? Ahí está señalado. Y mantiene ¿qué? Y mantiene unidad entre personas a las que se brinda apoyo. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, mire, cuando nosotros tenemos en cuenta esto, ¿no? Los pasos, considerar los pasos antes de lograr un trabajo conceptual va a ser fácil para nosotros, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que hemos sintetizado y hemos organizado nuestra información de manera jerarquizada. ¿Por qué dice jerarquizada? Porque inicia, en este caso, por el concepto principal que va en la parte superior, ¿no? Luego, que hemos utilizado para unir los conceptos, el concepto principal con los subconceptos. Hemos utilizado en este caso, primero las líneas, que habíamos mencionado entre los elementos. Acá está la línea, ¿no? Las líneas. Luego hemos utilizado las palabras enlace, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué palabra enlace? ¿no? Es un verbo. Aquí están las palabras enlace. Conduce, otro verbo. Aquí tenemos una preposición que también se ha utilizado, ¿ve? Otro verbo es, ¿ve? Entonces, estas palabras enlace se utilizan para unir las ideas o los conceptos. Ahora, yo les he puesto de colores acá. ¿Para qué? Para diferenciar. A ver, aquí, ¿cuáles son las proposiciones? Entonces, son las oraciones, habíamos dicho, ¿no? Son las oraciones afirmativas que se originan entre conceptos u otros, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta parte que está en rojo. Estas son las proposiciones, ¿no? Bien, entonces estas son las proposiciones. ¿Ve? Ahí está. Igual, de la misma manera, el concepto con la proposición como se unió mediante una palabra enlace. ¿Ve? Hay que tener en cuenta eso. En este caso ya las proposiciones van en el tercer nivel, ¿no? Y así de esa manera nosotros vamos ordenando, ¿no? Nuestro mapa conceptual. A ver, ¿qué más podemos decir sobre esto? Ahora, hay que tener en cuenta también, si se dan cuenta ustedes, los conceptos están escritos en mayúscula, ¿ven? Por ejemplo, la soledad está en mayúscula. Los subconceptos de la misma manera. Ahora, las palabras enlaces en minúscula, ¿no? Eso hay que tener en cuenta también. De la misma manera, ¿no? Las proposiciones, también escritas en minúscula. Y así. Entonces, ahí están las características, ¿no? De un mapa conceptual y también los elementos que debe tener un mapa conceptual. Bien, eso sería todo en cuanto al mapa conceptual, ¿no? A ver, ahora hagamos una comparación con otro organizador gráfico que también se utiliza comúnmente, ¿no? Que es el cuadro sinóptico. En un inicio en la pregunta habíamos planteado cuál es la diferencia. Entonces, veamos por aquí. A ver, en esta parte tenemos ya elaborado nuestro cuadro sinóptico para hacer una comparación. A ver, en esta parte, por ejemplo, mientras que en el mapa conceptual habíamos organizado nuestra información o nuestros conceptos de manera jerarquizada. En cambio aquí, por ejemplo, elaboramos, o este cuadro sinóptico está elaborado de la siguiente manera, ¿no? De izquierda a derecha. Ahora, en este caso, aquí, por ejemplo, el cuadro sinóptico, esto es, ¿qué elementos? Este es el tema. ¿Ve? Entonces, en cambio, en los mapas conceptuales son los conceptos. Y esto que llega a ser en un mapa conceptual, estos son los subtemas, ¿no? En este caso, esto ya son los subtemas, ¿ve? En el mapa conceptual son los subconceptos. Acá están los subtemas en un cuadro sinóptico, ¿ve? Ahí está la diferencia. Ahora, en este caso, ¿qué se utiliza para unir el tema con el subtema? En el cuadro sinóptico se utilizan las llaves, ¿cierto? Entonces estas son las llaves, ¿ve? Las llaves. Las llaves, ¿no? Por eso es la característica de un cuadro sinóptico, es un esquema de llaves, ¿no? Ese es el concepto.
Entonces, ve, ahí está la diferencia. Mientras que en un mapa conceptual utilizamos palabras enlace. A ver, entonces de esta manera está organizada, ¿no? Entonces acá tenemos las definiciones ya, ¿no? Las definiciones. ¿Ve? Igualito. Entonces ya nosotros podemos ver cuál es más conveniente para nosotros, ¿no? Para poder elaborar nuestro organizador gráfico, ¿no? Pero aquí estamos haciendo una comparación para nosotros ver cuál es la diferencia y cuál es la semejanza que puede haber entre ambos cuadros, organizadores gráficos. Bien, entonces ahí más o menos hemos visto un ejemplo, ¿no? Hemos hecho una comparación entre un mapa conceptual y un cuadro sinóptico, ¿no? Más adelante también vamos a tocar ese tema en sí, sobre el cuadro sinóptico, ¿no? Pero solo acá quería hacerles una comparación. Bien, entonces, recordamos, ¿qué habíamos dicho que es un mapa conceptual? Es un organizador visual, ¿no? De conceptos relacionados entre sí, en torno a una idea o tema central. ¿Qué más? ¿Cuáles son sus elementos? Habíamos mencionado, ¿no? Primero tenemos las ideas o conceptos. ¿Qué más tenemos? Las líneas. También tenemos las palabras enlace. Y tenemos las proposiciones. Recordamos rapidito nada más. Las ideas o conceptos van en mayúscula. Hay que tener en cuenta eso. Y van, en este caso, la idea principal o concepto principal va en la parte superior. En el segundo nivel van a ir los subconceptos. ¿Y cómo unimos estos? Mediante las líneas y también mediante las palabras enlace. Ahora, las líneas pueden ser, pues, inclinadas, verticales, horizontales, ¿no? Las palabras enlace son podemos utilizar los verbos o también podemos utilizar las preposiciones, ¿no? Para unir las palabras enlace. Y por último tenemos las proposiciones, que ya son las oraciones, ¿no? Las oraciones. Y de esta manera está organizada un mapa conceptual. Bien, estimados estudiantes, esto sería todo en cuanto al desarrollo del tema del mapa conceptual, ¿no? Bien, para terminar, aquí les voy a dejar a manera de manera complementaria un link. Este es un link donde ustedes pueden utilizar una herramienta online. ¿Para qué? Para crear organizadores gráficos, ¿no? Los invito a visitar entonces para que ustedes puedan organizar o elaborar su organizador gráfico, ¿no? Bien. A ver, en cuanto a la entrega de los trabajos, las fichas, ustedes me van a hacer llegar a mi WhatsApp personal o a mi Gmail, ¿no? Entonces yo les voy a dejar en la última página de la ficha de actividades esos datos. Hasta aquí llegamos, estimados estudiantes. Agradecerles por su atención y nos vemos en las posteriores sesiones. Muchas gracias, me despido.